existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, porque si no estamos juntos ya no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben que de lunes a viernes de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, tenemos para proponer un pacto de imaginaciones. Sí, Eve Bonafini pensó en público aquello de que la radio funciona en el teatro de la mente. Nosotros creemos que al renovar, al iniciarse cada programa nuestro vínculo radial, es posible poner la imaginación al servicio de la radio. Ojalá alguna vez las imaginaciones estén en el poder, pero mientras tanto podemos hacer este pacto. ¿Ustedes están escuchando la radio? Son miles y miles y miles, están mirando el streaming, gracias a todos por hacerlo. ¿Qué tal si además de lo que está, del plano en que corresponda, le agregamos los teatros de la mente? El ejercicio con que muchas veces la radio nos complace, nos mete ideas, formas, nostalgias, colores, imágenes, las fotografías en color o en blanco y negro, y así la experiencia es algo más que la trivialidad de la comunicación por la comunicación misma, porque carece de sentido la comunicación si no tiene por objetivo otros elementos, como por ejemplo ayudarnos a todos a defender nuestros propios anticuerpos, en medio de la oleada de cosas que han pasado en el mundo y en la Argentina en este periodo histórico. Y si así no fuera, y si las flores florecieran y la primavera fuera de verdad y para todos, igualmente ejercitarnos en la agenda propia y no en la agenda ajena no es un asunto menor ahora que todo el mundo comprende el poderío de los medios de comunicación y el lugar que ocupan en los entramados de los poderes, que ya no son los políticos solamente, sino también los económicos que manejan el mundo. Marina Glesser, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Carlos. Bueno, buenas tardes es una manera muy así simbólica de decir, porque no son muy buenas las tardes para este país que acaba el Fondo Monetario Internacional decir que apoya incondicionalmente a este ministro fugador, timbero y delincuente, ya a esta altura con todas las letras que lleva esa palabra que tenemos en esta gestión de gobierno por segunda vez, ¿no? Porque fue el mismo ministro de Economía de la gestión macrista. Vamos por partes. La convención de buenas tardes, buenos días, ¿cómo la reemplazamos? ¿Decimos tardes? Tardes. Mire, si usted llega y le son digo tardes. Son tardes para lágrimas, tardes. Días, noches. Bueno, yo sigo en la convención de los buenos días, ¿sí? Buenas tardes. La segunda parte, que es acaso más importante, también el gobierno de Estados Unidos. Qué tragedia. Pese a que le canceló el presidente Donald Trump un supuesto encuentro anunciado por Javier Milei, apoyó explícitamente sus políticas económicas. Lo que quieren es que el peronismo no gane, como parece que va a ocurrir, las elecciones legislativas en octubre, y entonces el tiempo de descuento del gobierno de Javier Milei quede explícito, mientras pasa lo que pasa en la economía. Pero no solamente la injerencia política económica, sino en todo sentido la tragedia que suscita el volver a tener de pisacabeza al país norteamericano, porque bueno, no es cualquier país, ¿no? Tiene un historial, digo, si nosotros comprendemos, tenemos un mínimo de comprensión histórica para empujar esta voluntad política y tener decisión, como bien decías, el 26 de octubre en las urnas, lo que es importante es poder hacer esa sinapsis neuronal y decir, bueno, ¿qué está pasando? Esto es algo que nos reverbera. Venía para acá evocando la figura de Eve, de Bonafini, que en mi adolescencia me enseñó a entender que el Fondo Monetario Internacional lo que hacía era cercenar libertades, pero no solamente cercena las libertades y nos quita los derechos y también las garantías constitucionales, sino que proscribe, como bien decías, y mete presa a la primer líder del partido opositor, por lo cual, digo, hay que luchar por mucho más que una causa nacional, hay que luchar por la defensa de nuestro suelo, de nuestra patria, de nuestros recursos, porque el mundo está bastante compulsionado, ¿no? Como para entender que Argentina no vale, Argentina vale y mucho, y es un gran país. Bárbaro, sí, así dicho, todos estamos de acuerdo al respecto. Después está el asunto de la práctica política cotidiana, que es un asunto diferente. Ayer en Brasil, por ejemplo, después de que Donald Trump, el presidente estadounidense, empuara a un grupo muy importante de diputados y senadores de la derecha para que tramaran una posible ley de amnistía a los condenados por el intento golpista, entre ellos el presidente Jair Bolsonaro, un grupo muy importante de músicos populares, liderados en este caso por Caetano Veloso, adhirió a una enorme convocatoria, así resultó, enorme convocatoria, de gente diciendo no
al intento de amnistía, no a que Jair Bolsonaro, que ya está condenado por la justicia, pueda salir libre, pero básicamente no a la injerencia de Donald Trump en los asuntos internos de Brasil. Ustedes saben que hay una tensión fuerte entre el gobierno de Lula y el gobierno de Trump. Trump amenazó con no dejarlo entrar a Lula, es decir, no permitirle el ingreso a Estados Unidos cuando vaya a una Asamblea General de la ONU, y la respuesta en las calles de Brasil, subterráneo esto, tras una iniciativa de Caetano Veloso de convocar él por su cuenta, adhiriendo a la historia, al motivo de la protesta, a muchos músicos, derivó en concentraciones fenomenales. Estamos compartiendo en el streaming de la radio una de las millones de fotos que dieron vuelta de las grandes concentraciones en Río de Janeiro, donde en la playa de Copacabana, a la altura del número 5, en la nomenclatura que tiene, se montó un escenario donde cantaron. Y en San Pablo, bueno, las manifestaciones, fueron 33 ciudades en total, fueron gigantescas, no porque fuera un domingo de primavera, sino porque los movimientos populares en Brasil, incluyendo ahí los partidos políticos, no solo no se resignan las calles, sino que ejercen en las calles el derecho a la protesta. Lo interesante es que octogenarios todos, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque de Holanda y otro montón de músicos, entre ellos Djavan, dieron una lección también de participación de artistas de las élites culturales del país en las manifestaciones populares. No es la primera ni será la última vez. En este caso, el discurso anti-Estados Unidos del propio Lula da Silva, pero no contra el país de Estados Unidos, sino contra los intentos imperiales de Donald Trump, fue muy fuerte. Los viejos temas del pasado, como Aquel Abrazo, Gilberto Gil, uno de sus clásicos, Cantando Ayer, sonaban de otra manera. Si tienen la posibilidad de mirar por YouTube, estamos compartiendo las imágenes. En el caso de Gilberto Gil, vestido del verde de la bandera brasileña. En el caso de Caetano, vestido con el amarillo. Entre ellos Djavan en la escena que estamos compartiendo. El escenario estaba en medio de la playa y tenía dos frentes, a izquierda y a derecha. Por lo cual los artistas giraban, iban de un micrófono a otro, de una postura a otra, para ser vistos. Es fuerte que la consigna de estas manifestaciones haya sido Congreso Enemigo del Pueblo. Porque la verdad es que los dos proyectos de ley de amnistía, aunque tengan otros nombres, avanzaron en los trámites parlamentarios en Brasil. Vieron, cuando pensamos, miren qué importantes son las elecciones legislativas, porque de eso depende una parte de la democracia. Cuando los congresos en los países se ponen las pilas, es una cosa distinta de que lo que ocurrió en la Argentina hasta ayer nomás. Y en muchos casos son artistas que en público durante mucho tiempo no han cantado juntos. Acá vamos a ver y escuchar a Caetano y Gilberto Gil con Divino, maravilloso, otro de los temas del repertorio. Esto dentro de los artistas que, con toda la historia a cuesta, se tomaron el tiempo el domingo de ir frente a una multitud en Río a poner la cara por la democracia. Es la playa de los grandes artistas de la canción en Brasil. Canciones de lucha, de alegría, de compromiso. No vale la pena decir demasiado que los tres principales son octogenarios. A todos ellos no les es fácil movilizarse. Algunos caminan con dificultad, otros prácticamente ya no actuarán en público, aunque Gilberto Gil hace su gira de fin de carrera y viene a la Argentina a la brevedad, y Caetano acaba de pasar. Y son famosos en el mundo entero, pero no solo viven en Brasil, sino que eligen el Brasil de Lula. No es un dato menor,
Todas las crónicas dicen que el momento más impresionante fue cuando Gilberto Gil y Chico Buarque de Holanda juntos hicieron Cálice, el éxito de 1978 en plena dictadura militar, cuya versión original reunía a Chico Buarque con Milton Nascimento, que ya no está activo. Cálice, el cáliz de la ceremonia tradicional de la Iglesia Católica, suena en portugués igual que cállese, el imperativo de callarse. Ay. En el momento más alto de rendimiento de su larga historia como autor y compositor, la verdad es que Chico Buarque firmó acá una obra maestra. Afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, de vinho tinto de sangue. Padre, aparta de mí ese cálice de vino tinto de sangre, ese cáliz de vino tinto de sangre, dice la letra original. Dentro de un montón de juegos con las palabras, Chico Buarque se las arregló en una dictadura que además había proscripto y condenado al exilio a Caetano Veloso, a Gilberto Gil. El propio Chico Buarque había hecho su experiencia en Italia, lo mismo que Vinicius de Moraes, a grabar e impulsar a un sello multinacional para que sostuviera esta canción. Recuerdan ustedes que la dictadura militar brasileña duró 21 años, del 64 al 85. Y los militares tienen amnistía. Los militares tienen amnistía, las avenidas de Brasilia siguen llamándose como los militares. Pese a que el PT ha gobernado, este es el cuarto periodo histórico, ha sido muy difícil avanzar contra ese poder permanente y los poderes económicos que lo propulsaron. Por lo cual, estas canciones, en la dictadura militar, Chico Buarque también hizo A pesar de Você, otro de los himnos contestatarios de la historia de la música brasileña. Poner en su lugar a ese poder no ha sido fácil. Y después del triunfo de Bolsonaro, los empoderamientos que sucedieron con Estados Unidos, siempre atrás, fueron muy llamativos. ¿Saben que también Lula da Silva estuvo por una causa inventada, con una Corte Suprema de Justicia cooptada por el poder político, y con un gobierno de Bolsonaro festejando, preso durante buena parte del gobierno de derecha de Brasil? Y que lo fueron a buscar prácticamente los poderes fácticos a el expresidente por entonces para que volviera al ruedo político ganando una nueva elección cuando así lo hizo. Sin amnistía y con democracia, ese es el Brasil bonito, dijo en público Caetano. Djavan, arriba nuestra democracia, luchemos por ella siempre. Uno podría preguntarse a la distancia, si Lula está recontra confirmado por las elecciones, si gobierna, si Brasil es un país próspero, si ha bajado la inflación, si aumentó el salario, si tiene 70% de imagen positiva, ¿cómo dicen que está en peligro la democracia brasileña? Y lo dicen porque la injerencia golpista de Estados Unidos es muy fuerte. Muy. Entonces, vemos el coloso de al lado, vemos la realidad argentina, y si no somos tan haters debemos espejar. ¿Y acá qué hace la embajada estadounidense y qué hace Donald Trump? Bueno, en principio, el Fondo Monetario Internacional y el virtual ministro de Economía estadounidense, hoy, lunes, se han proclamado a favor de las políticas económicas de Milei, apuntando a que debe mantener el déficit cero. ¿Qué significa eso para nosotros? Pobreza. Significa represión en las calles. Significa que, aunque pierda las elecciones legislativas de octubre y venga de una goleada en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, Milei está ahí porque cumple un programa que le es ajeno, incluso, porque lo va a defender a capa y espada, porque es un cruzado, y ese plan está dictado desde el Fondo Monetario Internacional. Por eso, los funcionarios con los que no tenía nada que ver en política antes, como Toto Caputo o Patricia Bullrich, son claves en su propio gobierno. Uno lleva adelante el plan del Fondo Monetario,
La otra reprime cuando la gente se queja en las calles, o espía, o interviene en cualquier movilización para pudrirla si es necesario. Ustedes recuerdan que antes de los gobiernos del PT, Lula da Silva ganó la primera elección en 2002, un año después ganaría Néstor Kirchner en la Argentina. Brasil era el país ejemplo en el mundo de la disparidad económica. Por ejemplo, el país con mayor cantidad de afrodescendientes del mundo, salvo un país de África, Nigeria, y la mayor cantidad de pobres de América Latina porcentualmente. Y que eso cambió para siempre, y que cada vez que el PT gobierna, recuerden que fueron 2 gobiernos de Lula, uno de Dilma Rousseff interrumpido por un golpe de Estado parlamentario, y este es el tercer gobierno de Lula, el cuarto del PT, los índices de Brasil lo convirtieron en una potencia mundial, la atracción de su enorme economía, y también en un ejemplo de que se puede, de que no es milagro manejar un país y hacer que la economía nutra a los que menos tienen. Y sin embargo pasan las cosas que pasan. Gilberto Gil, esta canción se llama Retiros Espirituales. Es del 75 y es una obvia ironía. No eran retiros espirituales los que lo tenían a él, que fue el ministro de Cultura de Lula después, ajeno a la realidad de su país. Después trataremos el asunto. Silvio Rodríguez, que viene en octubre a la Argentina, están vendidas las entradas para todos sus shows en el marco de una gira en la que estará en Chile, en Perú, en Uruguay, en Colombia. Hace 5 que Silvio no sale de gira. Actuó el viernes en La Habana frente a la escalinata de la Facultad de Derecho, una actuación gratuita, norma de él antes de salir de gira, ante un público juvenil cubano. Cantó buena parte de sus grandes éxitos, homenajeó a sus compañeros que ya no están en este mundo, del comienzo de la nueva trova. Y durante una parte de su actuación se puso un enorme pañuelo palestino. Es notorio, como muchos medios del mundo, que publicaron concierto gratuito, multitudinario de Silvio en La Habana, una gira después de 5 años, la información y las fotos. Se olvidaron de la foto del pañuelo palestino, o de las fotos, de ese tramo del concierto. Es decir, cuentan una realidad, pero no cuentan toda la realidad de lo que ocurrió. Es decir, las dictaduras económicas, las dictaduras de los poderes fácticos ya no dicen cállese en público, sino que cuentan lo que quieren sobre la verdad. Y la verdad, si es narrada por los medios, tiene la forma de una mentira. No hablamos de todos los medios, sino del sistema internacional de comunicación. Y una de las formas en que eso se vence es con el trabajo en las calles, es con la comunicación alternativa, es saliendo de la trampa de quedarnos con lo que hay y creyendo que lo que nos muestran es lo que ocurre únicamente. Sí, vemos las fotos de la gigantesca manifestación, vemos lo que es una manifestación. La semana pasada, al concluir la semana, Javier Milei hizo un acto en Córdoba. Si uno miraba la comunicación oficial de ese acto, decía, había una multitud. Si uno miraba con un dron, decía, paparruchadas. Son 200 personas, a lo sumo 300 personas, en un acto del presidente de la Nación del lanzamiento de la campaña, en el distrito clave de la derecha en la Argentina, y no hay nadie. Y sin embargo te hacen creer que hay un montón. Todos estos artistas están marchando al retiro de la actividad pública. El tiempo ha pasado para todos y sin embargo conservan en el ADN, no fueron los únicos, fueron un montón los que participaron, el respeto que les ocasionó haber sido los que hablaron en tiempos difíciles, y en los 3 casos de los líderes, Chico, Gilberto y Caetano, se comieron el exilio, la persecución política y después el silencio sobre sus obras cuando volvieron, el castigo por pensar en voz alta, y ninguno fue específicamente un artista partidario, aunque todos representan las ideas de la izquierda y la socialdemocracia.
El plan de computadoras para todos que llevó adelante la administración del kirchnerismo en la Argentina era una réplica de aquel que Gilberto Gil le propuso a Lula al principio de su mandato como presidente. La nueva alfabetización, le sugirió Gil al presidente Lula, no tiene que ver con las escuelas en su manera tradicional, sino el acceso a la tecnología. Y Estados Unidos, cuando supo que el gobierno de Lula iba a hacer un plan de computadoras libres, pero con software libre y con provisión de máquinas desde China, empezó su hostigamiento a Lula. Vino por el lado de los negocios, no solo las ideas. Y Lula, como corresponde a un líder político autopercibido como de izquierda, a la hora de los grandes negocios, el petróleo, la compra de aviones, la compra de tecnología, evitó puntillosamente a Estados Unidos, que nunca podía decir: el problema es que el dinero va para Francia, para Suecia o para China, cuando Brasil compra o invierte, y entonces lo hostigaba desde el costado político. Nada distinto de lo que pasó acá, ¿no? Porque Estados Unidos es uno solo. Esta, para terminar, es la versión de Chico Buarque y Gilberto Gil de 1973, el primer cáliz de todos censurado por aquella dictadura.